Hemos estado hablando acerca de la resistencia que presenta un elemento estructural, por ejemplo, en este caso una barra, la cual tiene un diámetro y una longitud inicial, que cuando se le aplica una fuerza en este sentido, entonces se produce un efecto llamado esfuerzo o la resistencia del material. La resistencia que ofrece la estructura cuando se le aplica una fuerza en este sentido. Por resistencia queremos decir que se opone a la separación de cada una de las moléculas, de las partículas que conforman la estructura. Muy bien. Entonces, si nosotros queremos calcular el esfuerzo, la resistencia que soporta esta barra en función de la fuerza que nosotros estamos aplicando, simplemente tenemos que utilizar la fórmula fuerza sobre el área de la sección. Muy bien. En este caso, en estas condiciones en donde la barra yo le aplico una fuerza, ¿sí?, de tal manera que la está estirando, se considera que este esfuerzo es positivo. También hay esfuerzos negativos. El cual consiste en que en lugar de estirar la barra, ahora le vamos a dar un efecto de aplastamiento. Y entonces, este esfuerzo, por esta condición que tenemos aquí, de que ahora estamos aplastando la barra, se considera como negativo. Muy bien. Estos esfuerzos, en general, un esfuerzo positivo, un esfuerzo negativo, se conoce como esfuerzo normal. Y a su vez, cuando es positivo, se conoce como esfuerzo de tensión. Y cuando es negativo, es de compresión. ¿Por qué es normal? Bueno, ya sabemos que en la sección, en el área interna de la estructura de la barra, nosotros vamos a encontrar una distribución uniforme de la fuerza aplicada ¿sí?, haciendo un corte de la barra y mostrando la distribución de la fuerza en cada par de partículas que conforman la estructura, ¿sí? Noten ustedes que la fuerza forma un ángulo de 90 grados con respecto al área, ¿sí? El hecho de que se forme un ángulo de 90 grados con respecto al área
¿sí? Es la razón del por qué se vuelve una proyección normal de la fuerza con respecto al área. Es decir, forma un ángulo, la fuerza aplicada forma un ángulo de 90 grados con respecto al área aplicada. Es por eso que no importa si es un esfuerzo normal de tensión o si es un esfuerzo normal de compresión. Ambos forman un ángulo de 90 grados. Es decir, yo tengo un elemento estructural a la cual le aplico una fuerza de tensión, hago un corte en el medio de esa barra para ver cómo se comportan las fuerzas internas en aplicación de dicha fuerza, y entonces aquí se forma el ángulo de 90 grados. De igual manera para otro elemento estructural, pero en donde en este caso la fuerza comprime la barra, hago un corte por el medio de la barra de tal manera que yo pueda ver cómo se comportan las fuerzas internas que se distribuyen al interior de la barra, y entonces yo voy a ver que se forma un ángulo también de 90 grados. Entonces, esto es un esfuerzo normal de tensión y un esfuerzo normal de compresión. Así es como ahora nosotros podemos clasificar los esfuerzos normales. Muy bien. Existe otro tipo de esfuerzos que tienen que ver con el corte del material. Los esfuerzos que acabamos de ver, ¿sí?, se conocen como esfuerzos normales. ¿Por qué? Porque la fuerza proyectada, ¿sí?, forma un ángulo de 90 grados con respecto al área del elemento estructural. Bueno, existe otro esfuerzo, como les comentaba, que son los esfuerzos que tienen que ver con el corte del material, que se llaman cortantes. Con respecto al corte del material, nosotros nos referimos en ejemplos tan sencillos como una hoja de papel y unas tijeras, y entonces nosotros hacemos la acción de cortar ese material. Muy bien. Si nosotros vamos a hacer la misma analogía de una barra, y entonces en lugar de aplicar las fuerzas, ya sea de tensión, ¿sí?, o de compresión, para generar esfuerzos normales, entonces nosotros vamos a hacer unas fuerzas, aplicar fuerzas en la parte lateral
de la barra en un sentido y en otro sentido, en el sentido contrario. De tal manera que nosotros ahora estamos presionando la barra, ¿sí? Y esa presión es paralela a la misma sección interna de la barra. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Bueno, que como nosotros estamos presionando la barra experimenta una especie de desplazamiento tanto del cuerpo que está empujando esta fuerza como de este cuerpo que está empujando con esta fuerza hacia abajo. Si nosotros seguimos haciendo presión, nos vamos a dar cuenta que el desplazamiento, perdón, aquí la fuerza es diferente, ¿sí? Cada vez es mayor. De tal manera que llega un punto en que estas partes se llegan a desprender. ¿Sí? Generando una superficie, entre comillas, limpia de separación. ¿Sí? Entonces, el área que queda descubierta, el área interna que queda descubierta de la pieza, de esta barra, es esta que nosotros tenemos aquí. Esto es lo que se conoce como esfuerzo cortante. Y esto nosotros lo podemos ver claramente, como les decía en un principio, con una hoja de papel cuando nosotros utilizamos unas tijeras y empezamos a recortar con dichas tijeras. Entonces, si nosotros vemos una hoja de papel y entonces tenemos las cuchillas de las tijeras y nosotros aplicamos fuerza en dichas cuchillas, se va a generar el efecto cortante en esta región, de tal manera que nos va a permitir separar el material tanto en un lado como en el otro. Esto es lo que se conoce como esfuerzo cortante. Volviendo al ejemplo de la barra,
en donde si nosotros hacemos un corte para ver la distribución interna de las fuerzas, ¿sí? En la sección, cómo se va distribuyendo en las partículas que conforman dicha sección. Entonces, ahora en lugar de ver que la fuerza se proyecta en un ángulo de 90 grados respecto al área correspondiente de la estructura, ahora la vamos a ver distribuida en dirección paralela. Estas fuerzas internas es lo que hace que el par de partículas que mantiene unida tanto una sección de la barra como la sección posterior, ¿sí?, generen corte, se separen. Entonces, a este comportamiento se le conoce como esfuerzo cortante. Y ese lo calculamos de la misma manera en como calculamos el esfuerzo normal a tensión o a compresión, pero teniendo en cuenta que aquí la fuerza está corriendo paralela al área de proyección de la pieza. En eso es lo que nosotros debemos de tener cuidado. Muy bien. Ya una vez que hemos visto esto, de los esfuerzos normales, esfuerzos cortantes, entonces ahora tocaría ver cuál es la relación existente entre los esfuerzos y la deformación. Volviendo al ejemplo de la barra a tensión, nosotros tenemos ahí una barra a tensión que estamos tensionando, le estamos generando un esfuerzo normal a tensión, ¿sí?, es positivo. Entonces nosotros sabemos que esta barra se va a alargar. En función de la cantidad de carga, de fuerza que nosotros le aplicamos a la barra. Ok, pero cuando nosotros hablamos del material, nosotros ya relacionamos el material, entonces, dependiendo del tipo de material, es el alargamiento de la barra. Si es un material muy suave, cuando nosotros apliquemos un valor de fuerza, efectivamente nosotros vamos a ver un alargamiento muy grande de este material, de esta estructura. Si nosotros tenemos un material más duro, como por ejemplo el plástico o el metal, vamos a tener un alargamiento de la barra, pero no va a ser tan significativo, sino que difícilmente nosotros vamos a poder detectarlo. Entonces, cuando nosotros calculamos el esfuerzo y la deformación, estos dos parámetros nos sirven a nosotros para determinar las propiedades mecánicas del material con el cual nosotros estamos construyendo la barra. ¿Ok? Si nosotros aplicamos a una barra que tiene ciertas características geométricas una fuerza, calculamos el esfuerzo y la deformación, entonces nosotros podemos graficar esos valores.
De tal manera que si en el eje de las X nosotros marcamos el esfuerzo, perdón, sí, la deformación contra el esfuerzo,